A la hora de seleccionar instituciones de inversión colectiva, uno de los primeros pasos que hay que dar es tener algún tipo de clasificación. En este sentido, hay una que es la clasificación legal, donde la ley distingue entre ICs de carácter financiero, no financiero y demás, pero nos vamos a quedar con otro tipo de clasificaciones en las que se busca más un criterio fundamentalmente de riesgo que asumen las distintas carteras, y a partir de ahí, como digo, se puede contar con un elemento de decisión, un primer elemento de clasificación de instituciones de inversión colectiva. Nos vamos a quedar con la categoría que determina la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de la Circular 1/2009, que luego, bueno, pues tiene alguna serie de modificaciones con la Circular 3/2011. Como digo, esta clasificación que realiza la CNMV divide a todas las instituciones de inversión colectiva en función de su vocación de inversión en 15 categorías. Y todos los fondos de inversión que se comercializan en España deben de llevar en su folleto pues esa categoría, y así el inversor puede saber pues más o menos qué nivel de riesgo tiene la institución de inversión colectiva en la que está pensando invertir. Como digo, son 15 las categorías que determina la CNMV, que a su vez se pueden dividir en otra serie de subcategorías. La menos arriesgada es la categoría de fondos monetarios, que a su vez se divide en dos: monetarios corto plazo y monetarios. El elemento diferencial tiene que ver con el riesgo de mercado de la cartera de renta fija en la que invierte. Así, los monetarios corto plazo no pueden tener una duración superior a 60 días. Si la duración media, si la duración de esa cartera supera a los 60 días, entonces ya no puede ser un fondo monetario corto plazo. Además de los fondos monetarios, la siguiente categoría es la que tiene que ver con la renta fija. Y aquí ya empieza a haber una diferenciación geográfica, y la CNMV distingue entre renta fija euro y renta fija internacional. Las dos categorías no pueden tener inversión en renta variable, y lo que distingue una de otra es la exposición a riesgo divisa. Así, si la cartera tiene más de un 10% en riesgo divisa, entonces pasa a denominarse renta fija internacional. Aquí podríamos hacer comentario, y es que esta categoría de renta fija, en nuestra opinión, podría tener a su vez algún tipo de diferenciación por duraciones. No es lo mismo un fondo de renta fija con duración 2 que con duración 5 o con duración 10. Se puede a su vez dividir, pues, por ejemplo, en renta fija corporativa, en renta fija high yield, en renta fija emergente, pero como digo, aquí lo que estamos analizando es la clasificación que tiene la CNMV, en donde también tiene fondos mixtos. Mixtos es aquellos fondos que ya combinan posiciones de renta fija y de renta variable. Si lo mayoritario es la renta fija, pues evidentemente se llaman renta fija mixta, que limitan al 30% la exposición a renta variable. Si la exposición a renta variable puede estar por encima del 30% y por debajo del 75%, entonces cuando se denominan fondos mixtos renta variable. Y a su vez, todos los mixtos, renta fija o renta variable, se pueden dividir entre euro o internacional. Como veíamos en renta fija, tiene que ver con si tiene o no exposición a riesgo de tipo de cambio, es decir, si la cartera tiene posiciones, tanto en renta fija como en renta variable, pues en el mercado estadounidense, el mercado japonés u otro distinto a los del área euro. Además de los fondos mixtos, evidentemente tiene la CNMV una categoría de renta variable, donde lo que se supone es que esa cartera pues invierte prácticamente todo, salvo la excepción, la liquidez que hay que tener, puede invertirlo en renta variable. Y aquí, como sucedía en renta fija, pues también la CNMV divide entre euro e internacional en función de la exposición que tengan al riesgo de tipo de cambio, y un renta variable euro tiene que tener al menos el 60% de su cartera en acciones y que sean acciones del área euro. La CNMV también clasifica los fondos garantizados. Un fondo garantizado es aquel fondo que tiene una garantía de un tercero en caso de que haya un problema con una de las posiciones que tienen los fondos. Pero a su vez los garantizados, como digo, tienen como norma común que existe la garantía de un tercero. Se dividen entre garantizados de rendimiento fijo, donde el partícipe sabe que va a obtener a vencimiento la devolución de lo invertido más una determinada rentabilidad,
de rendimiento garantizado, rendimiento variable, donde hay lo que va a obtener el inversor es el patrimonio que ha invertido, lo va a obtener al vencimiento, y una rentabilidad extra que dependerá de cuál es la evolución de un índice bursátil, de una cesta de acciones, del precio de una materia prima. Y por último, el rendimiento de garantía parcial, donde el elemento diferencial es que a vencimiento el inversor no tiene por qué recibir toda la cantidad que invirtió. Por lo tanto, es un garantizado donde el inversor no sabe si a vencimiento, como digo, va a obtener una devolución total de su inversión. Y junto con los fondos garantizados, la última categoría podríamos decir que es otros, ¿no? Donde ahí encontramos instituciones de inversión colectiva de gestión pasiva, aquellos fondos, aquellas instituciones de inversión colectiva que lo que hacen es replicar la evolución de un índice bursátil, de unas acciones, de un índice de materias primas. En general, como digo, es un índice, es un fondo que replica un determinado índice, y aquí, en esta parte de índices de gestión pasiva, pues últimamente es importante señalar que han aparecido una importante categoría de fondos de inversión que no es un garantizado, sino que tiene un objetivo no garantizado de rentabilidad, y, por ejemplo, el fondo sugiere a los inversores que van a obtener al vencimiento, pues por ejemplo, un 3,5%, porque esa es la rentabilidad de la cartera en la que invierte, y teniendo en cuenta las comisiones. Pero, a diferencia, como digo, de un garantizado, no está garantizada esa rentabilidad. Si durante este periodo de tiempo hay un impago, hay un default, por ejemplo, de algunas de las referencias que componen la cartera, entonces no tendrá el elemento de garantizado que sí veíamos. Por lo tanto, es una categoría que es nueva, es una categoría que está recibiendo atención, que se parece a un garantizado de renta fija, pero que no lo es, y que la CNMV lo caracteriza como, decíamos, gestión pasiva. Adicionalmente, dentro de este cajón desastre hay retorno absoluto, donde lo que hace el gestor es intentar obtener rentabilidades, sean cuales sean la evolución de los mercados financieros, y para eso puede utilizar todo tipo de estrategias, y como digo, retorno absoluto, lo que se asimila pues a una gestión alternativa. Y por último, la categoría donde se puede englobar aquel fondo, aquella institución de inversión colectiva que no cabe en las otras categorías. Nos referimos a la gestión global. Podríamos, por lo tanto, considerar la gestión global como aquella categoría que engloba aquellas IICs que no se pueden clasificar en algunas de las otras 14 categorías que, como digo, tiene la CNMV recogidas en la circular 1/2009 y en la circular 3/2011.